Dale, bueno, muchas gracias. Hola a todos los que estuvieron. Yo les cuento un poquito de cómo viene, cómo empezamos Teramo. Nosotros somos ex alumnos del Balseiro que en algún momento cuando nos recibimos, en ese momento hay un representante de cada una de las carreras que se podía estudiar en el Balseiro en ese momento. Y como siempre pasa en la universidad, terminamos la universidad y cada uno siguió su camino. La quiero hacer muy corta, pero bueno, nada. Bruno y yo terminamos en Corpo, el físico, yo ingeniero, cada uno por su camino. Ambos empezamos en Techín y ahí ya empezó un derrotero en estas corpos donde todo se define con datos. A mí me pasaba que, o sea, yo no sé, capaz que no debería contar tanto, pero digo, yo nunca repartí diarios, siquiera nunca tuve un trabajo hasta que no entré a trabajar ahí. Entonces, para mí, mucho de lo que define trabajar tiene que ver con lo que aprendí en esa etapa. Y bueno, en particular, como se hace en muchas otras empresas, en Techin todo tiene que ver, todo se fundamenta con información, con datos. Entonces, desde muy chico laboralmente comencé me cablearon de esa forma, ¿no? Y bueno, y siempre hay una demora o un afán de que los datos siempre llegan tarde o no están como yo los necesito. Bueno, eso, la vida, varios años después, nos juntó con Bruno y bueno, él había empezado un poco antes, a decir verdad, pero empezamos a entender cómo resolver ese problema. Cómo hacer para que los datos de tu empresa, la gente, los usuarios, no la gente del sistema, pero los usuarios los pueda consumir y pueda generar valor a partir de eso. Y así como nació Teramot y así como podemos ahora presentar, uy, ¿qué le pasa a esto? ¿Qué? Tic. Presentar esta herramienta que es Teramot. ¿Por qué Teramot? Teramot nosotros la concebimos como una tool, una herramienta, es tecnológica, utiliza inteligencia artificial, pero no es inteligencia artificial, nosotros no somos proveedores de inteligencia artificial, como es Anthropic o ChatGPT o lo que sea, o OpenAI. Nosotros somos una herramienta que nosotros pensamos que es indispensable para hacer esto que yo les comentaba, es decir, utilizar uno de estos proveedores de LLMs, que son estos modelos, para generar valor dentro de su compañía o con sus datos en general. Cuando yo hablo de datos, y acá hago un paréntesis, por ahora nos referimos a datos estructurados. Esto quiere decir, de una forma muy sencilla, es tipo una tabla de Excel, columnas y datos. Así se registran los datos en base de datos estructuradas, pero esos son los datos que, no sé, registran las transacciones de las ventas de su negocio o lo que haga falta. Básicamente lo que hace Teramot es permitir consumir esos datos y por personas que no necesariamente tienen que tener skills duros de ingeniería de datos, como puede ser ejecutivo de venta, como puede ser data analyst, como puede ser cualquiera que esté en esos rubros, utilizando el LLM y siendo mucho más productivos. Ahora vamos a ver un poco cómo eso funciona, pero la clave es esa. De ahí es donde engancho con la pregunta que hacía Gaby. Es posible que muchos de ustedes estén pagando algún modelo de estos. Recién hablábamos con Gaby y le decía, nada, Netflix a mí me cobró $18, esto cobra 20, cuesta 20, o sea, ya hoy es accesible para todo el mundo, está buenísimo que así sea, pero bueno, nada, quizá todos nos introducimos en esto si usan Cloud, nada, con el Copilot que te permite hacer cosas locales en tu computadora o te permite hacer búsquedas muy profundas, pero queda esa sensación de, che, pero yo necesito automatizar mis procesos de mi empresa, ¿cómo hago? Y vamos a ver que eso, en definitiva, ¿por qué pasa eso? Por cómo están, digamos, cómo están diseñados, cómo están pensados. Espero que no haya gente demasiado técnica, pero ahí yo voy a tomarme algunas licencias en ese sentido. Básicamente un modelo de estos funciona como si fuese una llamada por walkie-talkie, ¿no? Esto es decir, yo establezco la comunicación, pregunto, suelto y me responden del otro lado. ¿Por qué introduzco esta idea?
porque básicamente eso hace que esa comunicación esté enmarcada en un contexto particular de datos, de cantidad de datos. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo le mando mi pregunta a este LLM, hay una ventana de contexto en donde puede viajar esa información. Eso hace que estos modelos, para lo que están diseñados, para las cuestiones conversacionales, de texto, sean muy buenos, entiendan documentos, porque yo le puedo mandar todo un documento, esa ventana en cuestiones de bits cada vez están siendo más grandes y se van optimizando, pero lo que no pueden hacer es procesar bases de datos, porque es tipo, a mí me resulta bastante obvio, pero digo, es contraintuitivo. Yo no puedo mandar 20 gigas separado en 40 tablas sin explicarle cómo se relacionan los datos, cómo funcionan. Y además, el análisis de datos no es conversacional, es programático. Se utiliza en general un lenguaje que es SQL, que es el lenguaje que se utiliza para transformar, procesar, consumir datos. Y eso los modelos no lo pueden hacer. Los modelos son muy buenos generando código SQL, pero no aplicándolo y procesándolo, porque eso requiere grandes volúmenes de datos. Entonces, aquí es donde entra Teramot como la tecnología que va a permitir que sus modelos, digo sus modelos, o puede ser el modelo que contrata su compañía o ustedes mismos en su pyme, no lo sé, le permita conectarse a esos datos de su compañía y generar valor con eso. Y eso es básicamente lo que vamos a hacer en esta presentación, con datos sintéticos, llevando a un caso concreto. En ese proceso, cuando yo conecto mi base de datos, todo el que trabajó con datos, quizás ya más del lado a esto lo puedo conectar, porque cuando yo soy un ejecutivo de venta y pido un resumen, un informe, demora tanto esa respuesta? O un tecnológico esto lo va a entender mejor, ¿por qué? Porque cuando yo me hago de información en base de datos, sí o sí, para resolver el problema que tengo que pasar una serie de pasos que están acá donde nosotros acá intentamos representar lo que nosotros entendemos que nos lleva el tiempo, tiene que ver con hacerme de la información, limpiar todo esto. ¿Qué es limpiar todo esto? Es decir, ver que los formatos de fecha estén todos uniformes, entender de qué va la información, que es interpretación, es como ponerle una capa de comprensión de esos datos y después transformar, que quiere decir, no sé, para saber las ventas tengo que sacar lo que son devoluciones y sumar tal cosa, qué sé yo, todo ese tipo de cosas son transformaciones. Y después viene el análisis. Entonces, si ustedes ven esto, no sé, el 80%, que son todas las barras azules, estoy eh, manoseando datos, haciendo cosas con los datos, y solamente el 20% estoy analizando. Cuando en realidad quizá debería ser al revés, ¿no? Y un poco cuando aparecen estos modelos es donde aparece esa oportunidad de todos esos pasos anteriores automatizarlo. Entonces, ¿qué es lo que plantea Teramot? Teramot se para en el medio de esos dos problemas, entre todos los datos y sus LLMs, que es la puerta de entrada de ustedes, donde ustedes piden, ¿no? ¿Y de qué forma? Teramo permite que ustedes conecten múltiples fuentes de datos, que pueden ser, ahí aparece BigQuery, pero es una tecnología, una gestión de base de datos, Salesforce, la idea es representar un CRM. La problemática típica de cualquier empresa es, yo tengo mis datos en un ERP, que puede ser SAP, puede ser lo que sea, que el ERP registra las transacciones y se dedica más a lo operativo y a la contabilidad. Y el CRM tiene que ver más con la gestión de los clientes, ¿no? Por eso el CRM. Unir esos dos mundos suele ser muy difícil. Y eso quiere decir, yo quiero ver mis campañas de marketing, mis campañas que están registradas en el CRM, cómo impactan en las ventas. Es algo muy obvio y eso suele ser muy difícil. Las grandes empresas lo tienen resuelto de forma muy rígida. Nuestro planteo es decir, nosotros tenemos que englobar toda esa información, permitir esas dos fuentes de datos, pero además agregar la fuente universal de información que son nuestras planillas de Excel. ¿Por qué la planilla de Excel? Porque en la planilla de Excel hay mucho contenido, muchas cosas, que es la única forma de vincular esa información. Entonces, la idea nuestra es permitir que todo viva en un único lugar y a través de inteligencia artificial, que eso sí lo hace Teramot,
darle sentido a todo ese ecosistema de información para luego ser consumido. Después vamos a ver cómo eso funciona. Eso básicamente que, ¿se acuerdan que yo les comentaba de estos porcentajes que demora cada uno de los tiempos? Bueno, nuestra idea, que es una tecnología patentada que la venimos desarrollando hace ya varios años, tiene que ver con una estrategia tipo divide y triunfarás, donde ese camino que se tiene que recorrer con los datos, en donde yo tengo que extraer, normalizar, sanitizar y todas esas cosas, nosotros lo dividimos en distintos agentes. Esos agentes, un agente es una llamada a un modelo de inteligencia artificial con agencia, con capacidad de hacer. Entonces, agarremos uno de ellos, no sé, el Date Format Fixer Agent. Este es un agente que en cada una de las columnas, muy aproximado por el nombre de la columna, pero en general con algunos valores, detecta si es probable que esta columna contenga una fecha. Y si contiene una fecha, se encarga de llevar esa fecha a un formato establecido. Entonces yo puedo tener múltiples fuentes de datos que tienen múltiples formatos de fecha y yo lo llevo a un único formato. Y eso lo hace un agente. Un agente que se activa cuando detecta que hay una fecha, resuelve ese problema y vuelve. Y así con todo lo otro. Fíjense que acá hay muchos agentes de estandarización, detección de outlier, manejo de valores nulos y cosas por el estilo. Y después hay otra capa que tiene que ver con ya más la cuestión de negocio, que ahora vamos a ver bien, que esto quizá de una forma muy general tiene que ver en cómo yo uso esa información y qué tipo de información es. Y eso es básicamente cómo está estructurada la herramienta, cómo funciona, ¿no? Eh, Ahora lo último, y ya pasamos al caso práctico, Pará, es, pará. dale. Una en el medio. Para la gente que. ¿Por qué estamos explicando todo esto? Porque ahora cuando muestre Gabriel, es lo que. Te estoy spoileando tu spoiler que me dijiste antes, cuando empecemos la charla, de que con la versión gratuita de Teramot, o sea, todo lo que vamos a mostrar y todo lo que venimos contando, pueden salir de acá y lo implementan. O sea, no es algo que estamos contando esto y no lo pueden salir y probar en este momento. Pueden salir y hacerse la cuenta gratuita y esta teoría es básica para que ustedes puedan hacerlo junto con Cloud. Perfecto, buenísimo, Gaby. Bien, porque me estaba olvidando. Yo me tomé el trabajo de utilizar casos de uso que no tengan digamos, paso de tarjeta, digamos. Obviamente nosotros que somos los usuarios lo hacemos sin pasar la tarjeta, pero digo, son casos de uso que están pensados para una persona que entra a la plataforma, conecta sus datos y lo empieza a usar sin tener que pagar ninguna membresía. Si en algún momento del uso aparece esa necesidad, bueno, lo vemos, lo resolvemos y estaría bueno que aparezca, pero la idea es que ustedes, todo lo que vamos a hacer hoy, lo pueden hacer si disponen de los datos y bueno, y disponen de un proveedor de LLMs, ¿no? Esto de los $20 del Netflix. Bueno, volviendo a esto, cómo funciona y cómo piensa las cosas Teramot, y esto nosotros decidimos con Gaby mostrárselo porque tiene mucho de cómo se comunican los modelos. Cuando nosotros ingestamos datos, esto quizá un poco más técnico, pero nada, lo voy a explicar así muy rápido. Cuando nosotros ingestamos datos, lo que hace Teramot es armar una estructura de data warehouse. Eso quiere decir que la primera ingesta de esa información que ustedes comparten como usuario se copia en una capa bronce, donde esa capa básicamente son los datos crudos, o sea, exactamente como ustedes los compartieron. La siguiente capa, que es muy importante, que es la silver, básicamente lo que hace es, una vez corrido todos estos procesos de normalización, esos agentes que yo les comenté, esos agentes van a generar código que transforma esos datos y sanitiza. Esos datos ya sanitizados quedan en esa capa silver listos para ser usados. Y finalmente, la última capa tiene que ver con la capa donde ustedes generan cosas con esa información. Nada, vamos a ver ahora un informe de venta, podemos hacer análisis de lo que sea. Piensen esto como que nosotros lo orientamos al usuario. O sea, una persona que es de auditoría genera tablas que son muy distintas a una persona que es de ventas o de lo que sea. No sé, un poco ahí es donde se dividen las aguas. A esto, que ahora lo vemos un poquito más en detalle,
lo tienen que pensar como si fuese bueno, no sé, mi idea, mi forma de imaginármelo es esta, ustedes pueden usar la que quieran, pero digo, yo la pienso como un tubo. O sea, en bronce yo pongo la información, en silver le hago cosas a la información y finalmente la información termina generando valor en la última parte. Son como etapas y es muy importante. Nosotros vamos a trabajar entre esta y esta. Los agentes van a trabajar en esas. Bueno, yo ahora voy a pasar al vivo para que nadie se, se tenga. A ver, ¿yo qué tengo acá? Si ustedes se hacen una cuenta, van a ver, si ustedes entran a server.to, vamos a hacer bien las cosas, antes que me rete Gaby, telegram.com, ustedes entran acá y empiezan bueno, yo apreté muy rápido este botón, Start Building, esto es nuestra landing, y acá Start Building. Bueno, a mí yo Gracias, ya gracias por honrar el entrenamiento previo. como yo ya estoy logueado, ya me apareció esto. A usted le va a aparecer algo bastante más limpio, porque obviamente yo tengo muchos casos creados, o sea, le va a aparecer esto todo blanco y crean un proyecto. Este proyecto es el caso de uso, lo que ustedes quieran generar, le ponen el nombre que les parezca, una descripción si necesitan, y este lenguaje por ahí es importante en el sentido de que todo lo que generen esos agentes va a estar descrito en ese lenguaje. Para los modelos de lenguaje, el idioma es indistinto. Para ustedes puede que le haga mucha diferencia. Nada, nosotros actualmente tenemos estas dos opciones. Vamos a agregar portugués, vamos a agregar muchos más, pero es simplemente eso, digamos, cómo lo que generen esos agentes que describen su información, en qué lenguaje va a estar. Lo generan y van a llegar a algo muy parecido a esto. Yo como esto tiene algunos tiempos que yo lo voy a ir explicando, voy a hacer un poquito esta dinámica de cocinero de la tele, que nada, les muestro y después vengo con esto ya listo y todo más. Acá yo tengo un caso de uso que se llama Webinar Retail, o ¿sí? No, era este, el que iba a empezar, este. Vamos a empezar con este, que es uno que se llama Demo Pharmacy. Acá yo voy a simular una conexión de la información, pero ya tengo conectada la información. Eso se hace de esta forma. Add Data Source, le ponen el nombre de su base de datos, test, y acá tienen dos opciones, una tabla o una base de datos. ¿Cuál es la diferencia? Un poco la idea es de dónde viene la información. Con una tabla, ustedes pueden cargar datos directamente locales de su computadora, o sea, esos datos pueden ser, nosotros procesamos tres tipos de datos, que son un Excel, un CSV, o sea, un documento separado por comas, o un Parquet, que ese es menos conocido, pero piensen en el Parquet como una especie de CSV que además trae información de los formatos de datos, simplemente. Eso, CSV y Parquet son archivos que se manejan para Big Data, o sea, pueden tener el tamaño que quieran. El Excel ustedes lo conocen, por arriba de los 100 megas, 150, ya el Excel empieza a caerse. Así lo suben, o la otra forma es conectar una base de datos. Yo volví. Acá nosotros tenemos como varios sabores. La política de Teramot es, cada uno de estos conectores fue apareciendo en la medida que apareció un cliente que lo necesitaba. Entonces, si ustedes traen un conector, ya nos quedan pocos que se usen, pero digo, bueno, siempre puede ser. Un conector que aparezca que nosotros no tengamos desarrollado, nuestra política es desarrollar ese conector, así que nada. Así fue que se fue creando esto. Cada uno de estos tiene su propio esquema. Esto si quieren es un poco más técnico, pero nada, si sus datos están en la nube, bajo un servidor de ese tipo, estos datos son comunes entre la gente del sistema, son parte de los datos que se tienen que compartir. Nosotros tenemos algunos instructivos de esto que nada, especifican qué tipo de permisos nosotros necesitamos para hacer esto. De una forma muy general, los permisos son todos de lectura, porque bajo ningún punto de vista nosotros escribimos en la base de datos de ustedes, y nada, lo que pasa aquí es que hacemos una copia y después esos datos
están en la infraestructura de Teramot. O sea que para la gestión de los servidores, de las transacciones de la empresa, esto es transparente. Una vez que ustedes cargan esto, una base de datos, esa base de datos se ve de esta forma. Yo, si, ¿cómo andamos de tiempo? 1 y media. Yo creo que la gente ya está pidiendo Claude, Bueno, tienen dale, otra bien. plataforma. Esta base de datos, una vez que ustedes lo cargan, así se ve una base de datos. Una base de datos es básicamente un conjunto de tablas que tienen información. En este caso, una farmacia. Eso quiere decir que yo voy a tener normalmente una tabla que registra las transacciones y después lo que se llaman dimensiones, que son los que registran atributos. Tipo, estas son las sucursales, los cajeros, los clientes, el nombre de las drogas, la forma de pago y todo más. ¿Qué va a pasar una vez que yo cargue esa información? Se va a generar lo que necesita el modelo para entender esa información, que es metadata. Esto es lo que yo les explicaba que tiene que ver con el idioma. ¿Qué es esto, básicamente? Cada uno de esos agentes lo que hizo es generar la metadata de esa base de datos. La metadata es los datos de los datos, es decir, por ejemplo, mi tabla branch tiene cada una de estas, es una sucursal única, incluye el nombre del manager, los contactos, los detalles, la ciudad y todo eso. Y así para todas las tablas. O sea que una vez que ustedes ingestaron datos de su empresa, aquí ya tenemos todo procesado y descripto para que un modelo lo utilice. Ahí sin más, el siguiente paso es conectarlo con Cloud. La conexión con Cloud se hace con un protocolo que es, nada, surgió en los últimos 2 años para que los modelos se comuniquen. Todas las conexiones que ustedes hacen con esos modelos, normalmente casi todas, se hacen con este protocolo que se llama MCP, que es Model Context Protocol. Quiere decir, es la forma en que permitimos que un agente de inteligencia artificial utilice una aplicación, en este caso, Teramot. Eso se hace con un servidor, que es esta dirección, y generando una key. Si yo pongo webinar, no sé si había una más, así le voy a poner este no me deja generar más porque tengo que revocar alguna. Nosotros Bueno, tenemos una entonces lo de... que estamos viendo básicamente es como todos esos agentes cómo interpretaron y ya nos estamos conectando Ya nos a... estamos conectando al MCP. Aquí estos dos datos son los que ustedes necesitan para conectar Teramot a Cloud. Aquí ya saltamos a esto, espero que todos lo conozcan. Yo voy a trabajar solamente con Cloud, personalmente, porque pienso que es el que mejor funciona actualmente, pero se puede hacer con ChatGPT, se puede hacer con Copilot, se puede hacer con el que ustedes tengan o dispongan, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Yo tengo que generar un nuevo conector a la gestión de conectores. Yo en particular tengo estos conectores. Voy a agregar uno custom. Voy a poner el nombre de Teramot y acá me pide el URL. Me voy a buscarlo. El URL es este de acá. Lo pego y lo agrego. Básicamente lo que es un conector MCP en definitiva, termina siendo no sé por qué no me lo levanto. Vamos a desconectar y conectamos nuevamente. Es que es la máxima. Y Estamos. acá está pidiendo mi token. Esta Hasta página es acá nueva. todos bien. Mientras Me nos avisa. conectamos, están todos siguiéndonos. Cualquier cosa nos dicen, nos escriben. Bueno, si ven acá, ya está conectado el conector de Teramot y básicamente lo que es este MCP es, yo le doy como una especie de caja de herramientas a mi modelo para que pueda hacer cosas en Teramot. Esto es, hacer inspecciones de las tablas, entender de qué va, hacerse de esa metadata y generar tablas nuevas. O sea, ustedes cuando conectan esto, lo que ganan es que ahora Claude, con toda su capacidad, yo tengo un proyecto armado para la webinar. Eh, Ustedes lo que ganan es que Claude, con toda su capacidad,
tiene acceso a los datos que ustedes le compartieron, sin importar lo complejo que sean o lo grande que sea esa base de datos. No hablamos de eso, pero no tenemos muchas limitantes técnicas para la cantidad de información. Hay algunas, pero digo, todavía no encontramos un cliente que choque con esa limitante en cuanto a cantidad. Entonces, aquí vamos. Le voy a poner... Estoy en- Vamos a usar, digamos, para ver datos. Mm. Acá yo le pedí, ustedes van a ver que el Claude ya entiende que es Teramot, va a empezar a ver que esto es una de esas herramientas que yo le decía. Acá la usó, se fijó qué herramientas tiene y empezó a hacer una lista de las tablas que tenía. Fíjense que acá ya empieza a mostrarme que tiene contexto de qué información dispone y me dice, bueno, tenés toda esta lista de tablas dimensionales y nada, tenés dos de transacciones. Yo le voy a pedir, generame ver para ver las relaciones entre tablas. Esto, si quieren, es un poquito más específico. Para los que no sean técnicos, voy a tratar de explicarlo muy rápido. No hace falta, es simplemente, digamos, cuando yo tengo una base de datos, yo como que hago silos de información. Imagínense un banco, si hago una transacción. Cuando yo le transfiero plata a Gabriela, ¿no? La transacción no se registra como quién es Gabriel Puerta, el quill, el saldo que tiene y todas esas cosas. Se registra el ID de Gabriel Puerta, el tipo de transacción, el ID del destinatario. Si yo quiero enriquecer esa transacción, tengo que ir a buscar con ese ID información de otros lugares. Eso en una base de datos se ve como esto. Perdón el tamaño, vamos a ver si agrando un poco, pero no se ve. Eso Decí que imagínense. todos tenemos lentes. Ahí está. Esta es la tabla que registra la transacción y cada una del resto de los atributos que puedo o no traer de eso, quién fue el cliente, quién lo hizo, quién compró, qué producto compró, quién es el proveedor del producto, uno se trae información de distintas tablas con una key que se llama, que es lo que vincula la info de una y de otra. Yo lo hago esto para que vean de que Claude ya tiene full context de esa base de datos. Y algo que yo no dije, esa base de datos nosotros la capturamos exactamente como está en las transacciones de esa empresa. O sea, no le tuvimos que pedir a nadie del sistema que hagan ningún ajuste ni nada por el estilo. La absorbimos tal cual está, la entendimos y ahora nos vamos a poner a usarlo. Entonces ahora el saco de gerente comercial y vamos a ver si le preguntamos, no sé, eh, vamos a entender cómo fue el último mes cerrado de ventas. Eh, ¿Sí? Usted aquí es donde debería ser muy participativo porque el que quiera que haga otra cosa me lo pide. Yo no soy muy buen gerente de venta porque nunca fui, pero ¿por qué me pidió de vuelta? Se me desconectó, no pasa nada. La típica de las demos. Si Bueno, alguna tiene una pregunta que haría como gerente de farmacias sobre las ventas, podrá estar. nos tira y lo hacemos a vivo, lo respondemos. No sé, quiero analizar cuál es el medicamento más vendido por edad. No sé si tenemos esa información, pero podría ser. Para ver si ataco a otro público más joven. Sí, ahí venimos. Ay, no, me parece que yo me está esperando que haga esto. Ya lo vi. Vamos de vuelta. ¿Qué pasa este? Puede fallar, estamos. Buenísimo el successful. Es buenísimo Ahí vamos, estás haciendo demos, porque esto solamente pasa en las demos. Eso es todos lo trillado. sabemos. Bueno, ahí dijo, el último mes cerrado es marzo 2026. Tengo todo. Bueno, fíjense lo que está haciendo acá. Esto es lo que yo les decía, que esto funciona como una caja de herramientas.
él tiene una herramienta que es hacer una inspección que él necesita sobre los datos. Esto es código, no importa, pero acá básicamente lo que hizo fue salir a buscar algunos netos de venta basado en algunas tablas para entender cómo funcionaba. Acá se trajo la respuesta y acá nos la presenta al estilo Claude. Nos está diciendo en marzo 2026 vendiste 3,27 millones en general, en todas. Este es por sucursal. Acá tenés venta neta, cubierto por obra social y el porcentaje de descuentos. Nada, esto es, digamos, información real que aquí viene con una capa descriptiva. Vamos a suponer que yo le voy a pedir, ahora lo que necesito es generar un reporte sobre marzo, teniendo en cuenta una comparación con meses anteriores, una previsión de cómo viene el mes actual y accionables concretos. Me gustaría verlo Ah, está fluyendo con el prompt a full. ¿cómo? Está Para fluyendo con el prompt a full. compartirlo. Vamos. Ah, no lo vi al anterior. Acá lo que te estoy pidiendo es básicamente, bueno, me haga todo ese análisis, o sea, que se pare en marzo, que explique cómo fue marzo, que lo compare con los meses anteriores, que me diga cómo viene abril y, y además que me genere algo que yo pueda compartir. Eh, Acá de vuelta, lo que está haciendo posiblemente es entender, yo no sé qué está haciendo, o sea, por eso abro, pues, es imposible saber qué es lo que decide hacer, pero bueno, nada, acá lo que está haciendo son agregados muy parecidos a los anteriores, en donde nada, se trae información para generar eso, posiblemente lo haga varias veces, porque como siempre, es como decir, voy a mirar algo y eso algo que ese es el resultado de eso algo que observé, me genera nuevas dudas, y ahí él vuelve a hacer otra query, va a volver a hacer otra query, hasta que tenga la información que necesita. Lo que yo le voy a pedir, voy a aprovechar estos tiempos donde Claude está pensando, es que el resultado de este análisis, no sé si ustedes usan mucho estos modelos, pero yo le voy a pedir que este resultado del análisis lo persista. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando haga un análisis concreto para un mes cerrado, que me genere una tabla que viva en Teramot. Esa es la famosa tabla Gold. Esto quiere decir que esa tabla se va a generar y va a quedar persistida dentro de ese tubo que yo les contaba, como una tabla Gold. Eso quiere decir que todos los días, cuando la información se actualice, esa tabla también se va a actualizar. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque si yo me doy cuenta que este es el reporte que yo quiero ver todos los meses, yo no puedo volver a tener una conversación como esta todos los meses, porque los LLM para los que lo usan, creo que ya lo saben, no es software determinístico. Es como decir, si yo no necesariamente si le pregunto exactamente lo mismo, me va a responder exactamente lo mismo. Entonces, si yo logro generar un reporte que quiero que persista en el tiempo, yo lo dejo fijo como una tabla en Teramot y Claude va a tener acceso a él y lo va a poder utilizar para generar nuevas cosas, y cada mes cerrado yo le voy a poder agarrar ese reporte y hacerme el análisis que siempre hacemos o cosas por el estilo. Eso tiene mucha ventaja, esto de la persistencia que yo le decía, pero además le da gobierno del cálculo. Es decir, supongamos que este reporte yo todos los meses lo envío a los C-level. No puedo, tengo que estar seguro qué cálculo estoy haciendo. Cuando yo persisto, todos los pasos del cálculo están expuestos. O sea, yo lo puedo auditar, lo puedo entender y eventualmente los puedo cambiar. Pero digo, de esa forma yo estoy seguro que la información que estoy transmitiendo es fidedigna, es auditable y eso y se puede repetir. Eso, digamos, son los detalles que creo yo que hacen a Teramot una herramienta
de uso empresarial, o sea, de uso concreto que va a agregar valor y no es el hype de usar inteligencia artificial. Es decir, ¿cuántas veces nosotros nos pasamos generando reportes que tenemos que hacer, no sé, todos los meses y tanto más? Bueno, acá lo hacemos una vez, eso se va a ir actualizando todos los meses y nos va a quedar y lo vamos a poder auditar y utilizarlo. Bueno, aquí, ¿cómo funciona esto? Yo tengo un reporte en HTML, lo que me dice es, así viene marzo, me está poniendo los cosas, eligió esta tonalidad de verde, se la podríamos pedir cambiar. Bueno, las ventas netas, las ventas mensuales totales, lo viene comparando con los meses siguientes. En abril, yo no sé, este tiene un asterisco, así que en algún momento me va a decir si es proyectado o cómo viene. Bueno, abril ya está cerrando, así que debe estar bastante fidedigno. Las ventas por sucursal, acá me agregó un indicador si viene subiendo o viene bajando. Fíjense que todo esto yo no se lo puse. Ustedes recuerden, el prompt míos fueron dos o tres interacciones, ¿no? Y llegamos a esto. Acá me está haciendo un detalle de la cobertura de obra social con las distintas, con lo distinto. Tenemos una que viene cayendo, cómo se cobró. Y al fondo yo esperaría proyección para abril 2026, cómo vienen las ventas separadas en cada uno de los días. Y acá me pone accionables. A mí esto en particular me gusta mucho porque tiene mucho criterio ese tipo de accionable. Ahí estamos aprovechando la capacidad que tiene Claude. Me pone prioridad alta, atención inmediata. Investigar la caída de Harvard. Harvard registró una caída de con un deterioro sostenido, caída de cobertura de una de las obras sociales, capitalizar cómo viene la sucursal esta, Northgate, Eastview, lo mismo, y otras. ¿Ustedes qué pueden hacer con esto? Que creo yo que es súper interesante. Va a decir, yo le voy a copiar esto, sobre todo para no tener problemas con mi ortografía, y le voy a poner a, a- profundizar, con esto. Y además quiero que generes una tabla Excel que tenga la información necesaria para repetir este informe. Le pedí dos cosas, para que haga dos cosas en paralelo. Eh, Nada, acá si quieren, mientras esto va pasando, eh, algunas cuestiones de Cloud. No sé cuántos de ustedes utilizan Cloud por daily basis. Yo creo que hoy por hoy me parece que es el que mejor funciona. Mi opinión es que estos modelos, para los que ya peinen canas, va a haber una especie de competencia como fueron hace un tiempo los exploradores. O sea, va a aparecer uno que en un momento es muy bueno, después posiblemente aparezca otro que la rompe y todos nos vamos para ese. Y esa es la forma en que nosotros tenemos que trabajar. Eh, Nada, si quieren que revisemos algo de esas cosas, esto tiene para elegir varios modelos. Últimamente el que salió es Opus 4.7. Yo personalmente les recomiendo que lo usen solamente para tareas que ustedes necesiten que sean muy profundas, porque como Cloud tiene una tarifa fija, cuando yo cambio de modelo es como que me consumo los tokens o los créditos que me dan más rápido. Entonces, si es una tarea que, nada, fíjense que nosotros tenemos Sonnet 4.5, que es el que, 4.6, que es el que venía utilizando, nada, está funcionando bárbaro, no necesitamos mucho más. Si con esto queremos hacer algo mucho más profundo, activamos el próximo modelo y lo probamos. Obviamente que todo esto está para probar, ¿no? Bueno, acá estaba haciendo dos tareas en paralelo. Yo quiero ir a ver esta creación de gol. Fíjense que, recuerden, yo le dije, yo quiero que me genere una tabla que persista toda la información que generamos en este reporte, porque lo voy a usar más adelante. Acá él usó una herramienta que es generame la tabla reporte de venta mensual, que tiene esta descripción.
que utiliza las distintas fuentes de información y se construye de esta forma. Si yo me vengo a, este no, este, si yo me vengo a Teramot de vuelta, voy a hacer todavía no me aparece, acá está. Ya me aparece esa tabla que pidió hacer Claude, que tiene, bueno, el mismo nombre, la misma descripción, y acá viene lo interesante. Lo que hace Claude no es generar el código que va a implementar Teramot, porque no conoce la estructura de Teramot, cómo tiene que estar exactamente hecho ese código para que corra en el pipeline de datos que ustedes tenían con sus datos. No lo sabe, nosotros no compartimos esa información. Entonces, básicamente lo que hace Claude es dar instrucciones. Incluir el año, el mes, el branch, incluir el total de línea de venta, incluir las ventas total en dólares, qué sé yo. Todo este set de instrucciones que están en lenguaje natural permiten que una persona que no sabe del código pueda como entender de qué va el código. Piensen que acá puede haber un filtro, como decirte, eliminar las transacciones que son devoluciones, que las identificás de esta forma, que no sé, tienen saldo negativo, lo que sea, y ustedes la pueden editar a esa instrucción en lenguaje natural y esto corre de vuelta y se ajusta. Una vez que esto termina, fíjense que ahí terminó, unos minutitos, esto lo que hizo fue generar código de SQL. Esto está expuesto para la gente que es más técnica, esto es como exactamente la fórmula que generó esa transformación de datos, y acá tienen un preview de esa información, que para los que están familiarizados con esos datos, le va a hacer mucho sentido. Esta tabla, que de vuelta, si yo me vengo a la presentación, es una tabla Gold. Esto quiere decir que si yo tengo mi fuente de datos actualizada, o sea, no es un archivo, es una base de datos que está viva, Teramot va y la mira con la periodicidad que ustedes definen. En este type puede ser de cada 24 horas. Levanta, pasan los datos por este tubo y esa tabla Gold todos los días va a estar actualizada. O sea, va a tener un dato nuevo. Y ustedes van a poder consumir esos datos con datos frescos de su empresa, ¿no? Esa es un poco la idea. Ahora, ya vimos lo que era la tabla Gold, ya la generamos, ya persistimos. Ahora vamos a ver qué está. Yo esto lo voy a cerrar porque ya lo vimos. Igual sigue disponible por acá. Recuerden que yo le pedí que haga foco en uno de los accionables. Le dije, che, esto no lo entiendo, necesito que me hagas un poco más de foco. Me dice, la sucursal es nueva, no está en declive. Lo primero y más importante, Harvard no es una sucursal vieja que está cayendo, es una sucursal que recién arranca. No sabíamos, empezó en junio de 2024, antes de eso tenía volúmenes mínimos, fíjate que está despegando, súper importante porque, nada, si nosotros decíamos, che, veamos qué pasa con Harvard, va a haber, obviamente que si ustedes conocen los datos, es posible que esto le hubiese saltado a la vista y lo pueden editar, le pueden enseñar y ese tipo de cosas. Así que bueno, no sé si está muy callado el auditorio, pero digo, no sé si quieren probar algo más, que cambiemos con un caso de uso. Tenemos preparado un set de datos muy similar, que es con un supermercado, creo que ya no tiene mucho sentido, Gaby. No sé si Lo que quiere la audiencia, o sea, tenemos 10 minutos, podemos repasar rápido y mostrar, creo que era un análisis de cohorts, lo que teníamos para mostrar ahí. O podemos hacer algunas preguntas si hay preguntas. O quieren tirarnos un prompt y verlo en vivo. Ahí depende de alguien qué se quieran. anima, yo me pongo creativo. Y eso es malo para las demos porque puede que vaya algo que... O sea, un like y avanzamos con el otro análisis. A ver. Ahí Luz, va. avanzamos con el otro. ¿Avanzamos acá o con el otro? Bueno, No, ya están pidiendo el otro análisis. No hay bien. preguntas. Creo que la gente está asombrada. Bueno, entonces vamos. Lo que deberíamos hacer ahí es, vamos a ver, este es otro caso de uso, Webinar Retail. Acá yo tengo cargada, esto no sé qué fue, no, bien. Acá lo que tengo cargado, esto es netamente un supermercado. Este tipo de diseño de base de datos es típica de un supermercado. Acá tengo, piensen estas dos tablas como si fuese, lo podemos ver acá, descripto, pero, perdón, descripto Ahí va. es,
Si se fijan, lo que representa el ticket header, piensen en el ticket de un supermercado. Es como la parte de arriba dice quién compró, cuánto pagó, cómo pagó, el total y todo ese tipo de cosas. Es el header de un ticket. Y los rows son la fila, el detalle de qué cosa compró. Esa es la diferencia. Y normalmente en un supermercado se registra de forma aislada. Esta tabla tiene identificador el método de pago, este es el detalle de los productos. Nada. Y después tengo detalle de los artículos y de los clientes. De nuevo, acá genero mi MCP, que yo ya tenía uno generado para el webinar. Acá vamos a hacer algo, yo voy a achicar un poco porque me cuesta ver todas las opciones con el coso. Lo que voy a hacer acá es empezar otra charla del webinar, pero lo que tengo que hacer es cambiar el conector, ¿no? Porque ahora Teramod va a estar eh, apuntando a otro caso de uso. ¿Cómo se hace eso? De la misma forma, yo borré el conector, hay una particularidad ahí, yo no puedo tener, Cloud no me permite tener dos conectores que apunten al mismo servidor, entonces nada, necesito borrarlo. Y acá yo tengo la key guardada en otro lugar. Remote, no, hice mal, perdón. Es, digamos, Bueno, esto lo mientras tanto, pero ahí fui pasando a la web, así si alguien ya quiere ir creándose su caso, eh, lo tienen en el chat. Ya vamos conectando. Ok, ahí me están José está preguntando, ¿se puede saber el top 5 de ventas de producto por temporada? ah, Invierno, otoño y verano. acabo de desconectar, José, el caso de uso. Ahora lo Pero sabremos por vamos a preguntarle, arroz. vamos a preguntarle a este lo que tiene es, Bueno, podemos saber los top 5 productos de ventas de supermercado. sí, sí, tal cual. Vamos acá, voy a hacer una nueva charla y vamos a ver qué datos tiene. Esto en particular para Cloud puede resultar un poco confuso si lo busca, porque nada, ahí está, funcionó perfecto. Fíjense que ahí cambió, ahora tengo los artículos y vamos a ir con la pregunta de José. Un Eh, poco de zoom, porfa, que acá Ay, perdón, perdón, me perdón. están quedando cortos los lentes y sé Yo que veo tienes bárbaro, yo veo bárbaro. excelente. Bueno, como se ahorita quiero hacer un top 5 de productos. Tomando. Lo dijo tomando. En función de del rango de fecha disponible. Le puse así, no solamente para el verano e invierno, pues yo no recuerdo tan bien este set de datos qué rango de fechas tiene. Así que le pregunté de una forma un poco genérica. Obviamente, si le pregunté eso, lo que va a hacer el modelo es salir a investigar qué rango de fechas tiene, que es lo que acaba de hacer. Y bueno, nada, el top 10 de Perú. Los datos van del 2 de mayo al 9 de julio 2024, aproximadamente 10 semanas. Tiene sentido agrupar por mes, mayo, junio y julio. Voy a verificar el top 5 antes de persistirlo. Ahí está averiguando. Ahora que validé la lógica, voy a construir la tabla de resultados. Vale la pena persistirla porque es un ranking por periodo que se puede consultar y auditar. Ahí está. Él mismo decidió hacerme una tabla Gold. Acá la tabla Gold se va a llamar Top 5 Producto por Mes. Tiene esta descripción y estas son las instrucciones. Acá la está creando. Si yo me voy cuando él me diga que la creó. Ajá, mira, eso no lo había visto nunca. Ahí la hizo. Vamos acá.
Este es el de retail. Si yo zoom, ahí está la tabla. La tabla me la está creando. Están las instrucciones. Si vuelvo acá, ahí básicamente lo que hace Claude, si ustedes lo usan, es esperar hasta que esa tabla se cree. O sea, esta llamada es básicamente preguntar cada cierto tiempo, ya terminó, ya terminó, ya terminó. Cuando termina, te dice que está. Nada, entonces, si ustedes generan estos datos, básicamente su dinámica es, una vez cargar los datos en Teramot, una vez que tienen los datos cargados, ingestados, que llegaron a la Silver, el siguiente paso es conectarlo con Cloud. Muy posiblemente, a partir de ahí ya no necesiten ir mucho más a Cloud, perdón, a Teramot, excepto que excedan algún límite de lo que es la suscripción gratuita. Ahí me armó esto. Yo le Caramelos enseño. surtidos. ¿Cómo? Los top 5 caramelos surtidos, decía. Claro, surtido, mira, ahí tenés Ok. factura, calificada, esto es, espera, le voy a preguntar si esto es por cantidad de artículos o por monto. Yo lo que le quería mostrar, que aprovechar un poquito que venimos hablando mucho de los tiers. Esto que yo estaba diciendo, como le dije, están todos en el plan gratis. Ahora que ustedes son expertos en Tera Multicloud, este plan le permite hacer hasta 2 tablas Gold. O sea, nosotros acá acabamos de hacer una, que es la que se persiste, que es el top 5 de productos. Le permite subir hasta 15 GB de información y se puede procesar eso, o sea, se puede hacer un refresh automático, en el caso que ustedes tienen conectada una base de datos o algo por el estilo. Eso se hace aquí abajo, se configura un refresh, se configura la hora en el que se va a hacer se va a correr esa actualización. Eso es importante porque muy probablemente ustedes tengan bases de datos que a su vez hacen esa actualización a una hora particular, entonces ustedes eligen 1 o 2 horas después y levantan de vuelta esos datos con Teramot. Y nada, bueno, los canales de soporte y todo más. En este billing, lo que pueden hacer, si ustedes lo quieren probar, nada, hacen una gold de prueba como esta. Si ustedes no la quieren o deciden no usarla más, la borran y vuelven a habilitar las últimas dos. De hecho, Claude tiene la capacidad de borrar. O sea, le pueden pedir a Claude decirle, che, no, espera, no me gustó. La tabla que guardamos usa montos, suma de importe total de artículos con criterio de ranking, top 5 bueno, nada. Aparentemente en este supermercado se compran muchos caracteres productivos. Yo acá le puedo decir, no me gustó esta tabla. Vamos a borrar. Para que ustedes recuperen esa capacidad de generar otras cosas. Normalmente cuando las acciones son de escritura, o sea, borrar es un tipo de escritura, eh, Claude como que te pregunta varias veces, ¿estás seguro que la querés borrar? Porque esto a mí me vuelve a preguntar, ¿confirmás? Sí, confirmo. Me va a preguntar varias veces si la quiero borrar. Nada, piden borrarla, la borran y lo pueden seguir utilizando. Lo que les puede pasar, que a nosotros nos está pasando con algunos clientes, es que nos dicen, che, yo me pongo a usar y me aparece el cartel de mi límite de consumo de cloud. O sea, ahí el que les está diciendo, che, no puedo usar más, es Claude. No es Teramot, pero bueno, nada. Normalmente los créditos de Cloud vienen por rangos horarios, creo que son 6 horas, o sea, como si le dijese entre las 6 de la mañana y las 12 y las 18 y así. Y después se habilitan nuevos y pueden seguir utilizando. Eh, estoy súper pasado de horario, Gaby, así que Sí, pero bueno, la gente se seguiría quedando, nadie dijo nada, así que me está parecía bien. seguir. Bueno, Pero para repasar, entonces, nosotros partimos de la base de un supermercado con diferentes bases, una que venía de un ticket, otra que venía de ventas, no sé, de facturación, y en base a eso, los agentes fueron, nos dijeron,
tipo, analizaron qué tenía cada tabla, hicieron las relaciones entre este cliente y este cliente, y en base a eso fuimos, le preguntamos a Claude, decime cuáles son los top 5 productos, y cruzó todo eso sin que nosotros le dijéramos nada. ¿Estoy en lo correcto? Estoy Sí. haciendo el roleplay, todos lo sabemos, pero... Exactamente, y esto, bueno, nada, ustedes pueden generar reportes, pueden generar aplicaciones eventualmente, eso requiere quizá un poquito más de entender cómo se hace, cómo se usa un código, pero recuerden que esto, ustedes pueden usar cloud, en modo cloud code, eso quiere decir que supongamos que ustedes ya son power user de los reportes, o sus reportes ya los tienen armados. El siguiente paso o evolución natural que tienen nuestros clientes es decir, bueno, ya sé que tengo un asistente que sabe todo de mi cosa, ya lo uso, buenísimo. Ahora quiero empezar a agregar valor. Supongamos que ustedes volvemos a la farmacia y decimos, che, necesito manejar los stocks, necesito que algo me avise cuando me estoy quedando sin. Pero no solamente eso, además quiero saber si el remedio que estoy buscando no lo tiene otra sucursal, tiene excedente de otra sucursal. Entonces, yo lo que puedo hacer es una tabla Gold que administre esos stocks, que me genere esas alertas y después pedirle a Claude que me arme una aplicación que me va a permitir generar ese tipo de alertas. ¿Para qué? Para que una persona que está en una sucursal entre a esa aplicación y diga, estoy buscando, bueno, no creo que se queden sin ibuprofeno, pero digo, estoy buscando ibuprofeno y no tengo. ¿Qué sucursal tiene? Le mando un aviso para que me mande un cadete, cosas así. Claude puede hacer eso, puede generar esa aplicación y conectarse a través de Teramot y que esa aplicación les quede funcionando. Y digo, espero que no haya ningún consultor o- o empresa que haga software, pero digo, sin haber contratado eso. O sea, ustedes pueden generar el prototipo de la aplicación que necesitan en muy pocos clics, con un poco nada, de creatividad, y después decirle, che, quiero esto. O sea, haceme esto productivo, no sé. Lo pueden hacer ustedes también, pero bueno, nada. Quiero mantener todos los rubros activos. No, Así no, nos que, pueden escribir y hacer partnership también. Invitamos a la igual, gente de software. bueno, lo que yo no les mostré o no les dije, esta la borró Claude, pero estas tablas que están en Gold, ellas viven en un sistema, en AWS, en un servicio de AWS que se llama Tina, no importa que recuerden ese nombre, pero es básicamente un servidor que se puede conectar a cualquier servicio de consumo de datos. Por ejemplo, si a ustedes les gustó mucho este reporte y no quieren seguir usando los tokens de Cloud, pueden utilizar este reporte y conectarlo en Power BI y utilizar, armarse su dashboard en Power BI y se olvidan de los tokens de Cloud. Cuando ustedes necesitan editarlo, van, lo editan y lo usan. Así como conectan a Power BI, lo pueden bajar a un Excel, pueden, como yo les decía, servir una aplicación. No sé, si hay gente que maneja mucho mejor los datos, así como yo le pedí un reporte de venta a Claude, le puedo decir, bueno, a ver, decime qué oportunidades de eh, correr modelos de Machine Learning tengo con estos datos. Esto es un poco más foco, más específico, lo va a analizar. Miren, acá aparece una que es típica, el Market Basket Analysis. Esto quiere decir, yo quiero entender, quizá muchos lo conocen, pero digo, aquellas personas que me compraron mucho caramelo surtido, ¿qué otras cosas llevan? Eso en un supermercado es súper importante porque así es como se definen los lugares en las góndolas. No quiero dar el ejemplo muy burdo, pero digo, si la gente sabe que nada, los que compran yogur después compran cereales, conceptualmente las cosas tienen que estar más o menos cerca o ese tipo de cosas. El RFM tiene que ver con un análisis que analiza cómo los clientes gastan y con qué frecuencia. Y acá es solo pedirlo, es como decirle, bueno, hagamos un modelo de RFM y veamos los resultados. O sea, ¿a qué va con esto? Volviendo a la presentación, esto a ustedes, conectado con los datos que realmente ustedes utilizan para trabajar, los empodera muchísimo. Muy probablemente, eh,
o no tengan el tiempo, o no tengan los medios, o no tengan la capacidad de ejecutar estos modelos. Y fíjense que lo estamos haciendo simplemente prompteando, digamos. Claude los puede hacer y a través de Teramon tiene acceso a los datos. Creo yo que es la mezcla explosiva que, que realmente genera valor para que ustedes utilicen inteligencia artificial en sus empresas. Mientras sigue, y ahí los invito a que ustedes conecten sus datos, se armen una cuenta y generen estas cosas, y así como hizo José, creo que era José, espero no estar equivocándome, Sí, cuente la sí. con, con Teramon y los datos de ustedes, ¿no? Ahí se dio cuenta que tenía un coso. Yo no quiero seguir hablando porque podemos estar toda la tarde, y esto es... No, 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 porque aparte no me dejas sin tela para los próximos webinars que tenemos que dar. Eh, no, sí, yo acá ya le mangueo al speaker las próximas charlas. Así que em, sí, vamos a ir cerrando. Ahí em, un comentario ahí si nos tiran de cuántos, o sea, son técnicos y dijeron, quiero una nueva charla un poco más profunda, más técnica, y cuántos son de negocio y les interesaría que lo veamos un poco más por arriba. Si nos pueden tirar el comentario por acá o después cuando nos comenten en Luma que le vamos a mandar una review ahí de la charla, nos viene súper, súper bien para ir delineando las próximas charlas. Eh, por las dudas ya les anticipamos la respuesta, la próxima va a ser para Data Analyst, así que si les interesa o si tiene alguien para recomendar, esa va a estar buena, Gabo, ya le estamos sacando, ¿no? Sí, sí, de una, de una, de una. Espectacular. O si quieren ver otro caso de uso de otra industria. Bueno, nos preguntan de acceder a la charla, sí, después le vamos a mandar por mail. Ahí y también pueden entrar a después nuestro canal de YouTube y ahí pueden acceder a todas las charlas. Así que, eh, y las que vienen también. ¿Algo más? No, Nuestro yo voy a speaker, ver. si no, va a tirar 50 prompts. Sí, 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 sí. Yo vos me conocés, así que yo voy a ver que esto lo haya hecho bien, así que pero no hace falta que quedemos conectados para ver eso. Bueno, excelente. Entonces, para honrar el tiempo de todos y también para dejar un poco más para el próximo webinar, bueno, agradecer mucho, tremendo, tremendo lo que mostraste hoy, Gabo. Y muchas gracias a todos los que se sumaron. Mira, acá, la implementación de una app, nos estaba diciendo Gaspi. Ojo, ahí ya están pidiendo Sí, sí. aplicación en productivo. Bueno, por la duda, ahí quedó hecho el RFM. De ahí le podríamos pedir que genere accionable con eso, qué sé yo, no sé, lo que sea. Lo que sea. Bueno, Gaby, una cosa importante, feliz día para todos mañana. No sé si está bien, así que nada. Espero que disfruten, fin de semana largo y nada, esperamos verlos haciéndose una cuenta entera. Así el próximo ya lo hacemos con las apps que nos están pidiendo. Háganse el reporte y después hacemos un workshop con esa gente y les enseñamos a hacer apps que hagan cosas. ¿No? Sí, muy bueno, muy bueno. Ahí podríamos agregar la posibilidad de que puedan deployarlo y dejarlo corriendo y vivo. Hay servicios que eso incluso puede ser gratuito, así que nada, está muy bueno. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, Nos vemos en la próxima. chao, hasta luego. Chao, chao, Chao. gracias.